Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. In extremis y por carta. Hola, muy buenos días. El gobierno redobla su presión sobre Ferrovial y da un último paso para intentar evitar que la compañía se traslade definitivamente a Países Bajos. A tan solo 72 horas de que la Junta de Accionistas de Ferrovial se reúna para decidir si aprueba este movimiento, el Ministerio de Economía le avisa al consejero delegado de que no ve ningún motivo que justifique el traslado de la empresa fuera de España, si lo que quiere es, como dice, cotizar en la bolsa de Nueva York. La legislación española no se lo impide, según el gobierno, y Ferrovial podría cotizar en Wall Street sin necesidad de trasladar su matriz a Países Bajos. Javier Ruiz Martínez, buenos días. Hola Ángels, buenos días. El ministerio de Nadia Calviño sigue sosteniendo que no hay una motivación económica detrás de los planes de Ferrovial y eso es lo que quiere que los accionistas tengan en cuenta pasado mañana. La empresa, de momento, se limita a decir que está estudiando la carta. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. La carta de 2 folios a la que ha tenido acceso la SER la firma el secretario de Estado de Economía y la dirige al consejero delegado de Ferrovial bajo el encabezado querido Ignacio Madridejos. El Ejecutivo dice que tiene el dictamen de la CNMV, de Bolsas y Mercados Español, consultas a expertos jurídicos españoles y americanos y una visita al Depositario Central de Valores de Estados Unidos para llegar a una conclusión, y es que hasta el momento no se identifica ningún obstáculo normativo en la regulación española que impida a Ferrovial cotizar aquí y allí, en Estados Unidos, si lo desea. La carta se cierra con 2 párrafos diciendo, primero, que hay otra empresa que está explorando esa posibilidad de cotizar en los 2 sitios y segundo, que se remite esta misiva con el fin de poder informar adecuadamente a la Junta General sobre las opciones que hay. Ferrovial responde que ha recibido la carta después de verla publicada, que la está estudiando y que mantiene sus planes de mudarse para terminar cotizando en Nueva York, porque allí hay más exposición a los inversores americanos, más financiación, más liquidez y, sin decirlo explícitamente, sugiere que esto es una injerencia del gobierno. Por este nuevo intento del gobierno para frenar los planes de Ferrovial va a pasar hoy buena parte del debate político y económico en nuestro país, aunque el día también empieza con otras noticias que van a afectar a nuestro bolsillo. En Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial siguen reunidos para analizar el comportamiento de la economía este trimestre. We are worried about the slowness of growth now and the prospect that it might Y el stay presidente slow. del Banco Mundial, al que escuchamos, reconoce que están preocupados por la lentitud con la que está creciendo la economía mundial y su pronóstico no es para nada optimista. Esta situación se podrá extender, como mínimo, dice, a lo largo de la primera mitad del año. Sin embargo, en España hay sectores que ya están dando muestras más que evidentes de recuperación, como el turismo, por ejemplo. La Semana Santa terminó con un 90% de ocupación hotelera y el sector prevé esta temporada una factura récord. Pablo Anzola, buenos días. Buenos días. El sector sí bate sus propias previsiones. Los hoteles han colgado el cartel de completo en muchos destinos de sol y playa y confían en que esto sea solo el aperitivo de una temporada récord. Jorge Marichal de CEA. Se ha mejorado muchísimo la previsión que había, prácticamente en más de 6 puntos básicos, y por eso nos hemos ido a prácticamente en toda España a ocupaciones por encima del 90%. Algunas agencias hablan de hecho de viajes casi un 10% superiores a los del año pasado y por fin... Muy buena Semana Santa. Por fin se puede hablar ya de recuperación total tras la pandemia. Es José María Izuel de Hostelería de España. Los restaurantes, los bares han aumentado su facturación estos días un 5% respecto al año pasado, aunque dicen su rentabilidad sigue todavía por debajo de los niveles de 2019. Con este escenario, el sector mira ya a un verano que espera sea récord a pesar del golpe de la inflación. El número de reservas, de hecho, para esos meses es ya un 6% más alto que en 2019. En la crónica política, la reforma de la ley del solo sí es sí vuelve a marcar la agenda. El Partido Socialista se ha desmarcado de Unidas Podemos y ha rechazado las 9 enmiendas parciales que presentaron los morados ayer en el Congreso. Enmiendas que van en la misma línea de las propuestas por Esquerra y Bildu. Su idea es subir las penas a agresores sexuales si hay violencia o intimidación, pero los socialistas repiten que esta no es la solución. Pilar Alegría, PSOE, y Serra, Podemos. Esas enmiendas no solucionan los efectos indeseados. Esos efectos indeseados se corrigen con la proposición de
el Partido Socialista. Y también les diré, cuando uno plantea unas enmiendas es porque reconocen que hay un problema. No hay justificación para que el Partido Socialista no llegue a un acuerdo con la mayoría de la investidura feminista y vote con la derecha, que siempre está en contra de los avances feministas. Así llegan los socios de la coalición a las puertas de la campaña electoral para el 28M, mientras el Partido Popular empieza a virar su discurso. Feijóo se matiza a sí mismo y ya no habla de las elecciones autonómicas y municipales como si fuesen un plebiscito sobre Pedro Sánchez. Sé perfectamente que el 28 de mayo el partido de Sánchez aguantará mejor que en las elecciones generales, pero eso es la lógica electoral. Los objetivos son más alcaldías, más de las 3 comunidades autónomas donde ya gobernamos, y me haré corresponsable de los resultados de las municipales. Es martes, es 11 de abril. Y la geopolítica hoy también es noticia, sobre todo por el rumbo que pueda tomar ahora la guerra en Ucrania después de las filtraciones que hemos conocido de decenas de documentos secretos de la inteligencia estadounidense. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Hablamos de papeles que revelan los análisis militares que ha hecho Estados Unidos a lo largo de este año y de las debilidades que ha detectado también en el ejército de Zelensky. La preocupación crece por día en la OTAN porque hoy por hoy la administración Biden todavía no es capaz de explicar quién filtró esos documentos, y en esas páginas que han circulado por redes sociales también se detalla el papel que está jugando cada aliado en la guerra. La Casa Blanca ha reconocido que esta filtración es una amenaza para su seguridad nacional, pero no es la primera vez que el gobierno estadounidense tiene problemas para detectar quién está comprometiendo su seguridad. Según la CNN, Ucrania ha tenido que cambiar su estrategia sobre el terreno para distraer al ejército ruso. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dejó más incógnitas que certezas sobre esta filtración porque no quiso o no supo aclarar cuánta información se ha podido perder, ni quién está detrás. Lo que sí ha confirmado John Kirby es que la investigación en marcha está revisando las comunicaciones dentro del Pentágono. Hay documentos que son exclusivos de Estados Unidos, lo que ha alimentado la posibilidad de que la filtración se haya producido desde dentro. En todo caso, John Kirby pidió no especular sobre la autoría, a pesar de que algunas fuentes norteamericanas ya apuntaban el viernes hacia Rusia. Hay documentos que han sido manipulados antes de publicarse, pero el impacto de la fuga de información preocupa mucho en Washington. De ahí este nerviosismo de John Kirby, que llegó a sugerir ayer a la prensa que no publique esta información, que no debe ser de dominio público, y confirmó contactos con los aliados de Washington, sin precisar si entre ellos está Zelensky, objetivo del espionaje norteamericano, según esta información expuesta en redes. Y seguimos en Estados Unidos porque les decía al empezar que la reunión del FMI con el Banco Mundial va a ser uno de los temas de actualidad este martes. El Fondo Monetario Internacional llega a este encuentro en un momento delicado para la entidad porque, al margen de las previsiones económicas, lo que también está en cuestión ahora es la propia utilidad que tiene el FMI. Y por eso le hemos pedido a Javier Ruiz un análisis para entender la importancia de esta reunión y qué se está jugando la economía mundial, Javier. El Fondo Monetario se enfrenta así a una crisis existencial. ¿Sigue sirviendo para algo o se ha quedado obsoleto? Es la cuestión que hay porque el FMI, que había sido la cartera del mundo, el prestamista de economías en apuros desde que se fundó en 1944... Francia fue su primer cliente tras la Guerra Mundial y después evitó las quiebras de Brasil, de México. Se anunciaba con enorme pompa que prestaría. Desde el COVID apenas ha prestado dinero. El fondo ha prestado 55.000 millones desde la pandemia. Solo España se ha endeudado en 256.000 más. Así que el FMI no está prestando. ¿Por qué? Porque las condiciones que exige esa austeridad es tal que los países prefieren pedirle dinero a China, Arabia Saudí, dice el economista José Moisés Martín. Yo no diría que es una entidad completamente inútil hoy en día, pero sí es cierto que ya no cumple el papel que cumplió en el pasado. La austeridad que exige puede ser la austeridad que mate al Fondo Monetario. Así que el FMI se enfrenta a una cuestión existencial. ¿Sigue sirviendo o no? La reforma de la ley del solo sí es sí se tendrá que votar este mismo mes en el Congreso y los expertos siguen analizando cuál es la mejor fórmula para frenar las rebajas de penas a delincuentes sexuales.
En la SER hemos hablado con una abogada penalista y estas son las claves que nos ha dado sobre las dos propuestas que están ahora sobre la mesa. La del PSOE por un lado y por otro las enmiendas parciales de Unidas Podemos. Es una información de Mario Laurido. Patricia Laurenzo es catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga. Le preguntamos qué piensa de la reforma del PSOE sobre la ley del solo sí es sí. Es un regreso al sistema anterior porque, sin hablar de agresiones y abusos sexuales, implica volver a la distinción entre dos formas, una grave y otra menos grave o incluso leve, de atentado a la libertad sexual. ¿Y cuál es su opinión sobre la reforma que propone Unidas Podemos? Desde mi punto de vista, la mejor opción es la de crear una agravante específica de violencia o intimidación junto con las demás agravantes que ya existen en la ley del sí es sí, como por ejemplo el hecho de que el autor sea pareja de la víctima. Esta penalista siempre pensó que la ley de igualdad tenía precisamente ese fallo, no incluir como agravante la violencia e intimidación. Y del exterior, en Irlanda del Norte ya está todo listo para recibir hoy al presidente de los Estados Unidos. Joe Biden, de familia irlandesa, viaja a ese país para celebrar el 25 aniversario de los acuerdos del Viernes Santo, el pacto que acabó con el terrorismo independentista del IRA. Y para evitar incidentes violentos, el país está prácticamente blindado. Daniel Postico. Hoy aterriza Joe Biden a Irlanda del Norte para conmemorar el 25 aniversario de los acuerdos de paz en medio de un extraordinario dispositivo de seguridad por el temor a que grupos disidentes del IRA puedan perpetrar un ataque contra la policía. Ayer lanzaron un cóctel molotov contra un vehículo policial durante una marcha de homenaje a los republicanos caídos en el fallido alzamiento de Pascua de 1916 contra el gobierno británico en la isla de Irlanda. Recientemente, los servicios secretos británicos elevaron la amenaza terrorista en la región del nivel 3 al 4 de un total de 5, lo que significa que es muy probable que se produzca un ataque. Esta subida del nivel de alerta se produjo después de que un policía fuera tiroteado el pasado 22 de febrero en medio de la calle en un ataque que nadie reivindicó, pero que la policía cree que fue obra de disidentes del IRA. Y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, ya son 5 los muertos en Kentucky por el tiroteo que se produjo ayer en un banco. El asesino trabajaba en esa entidad y retransmitió todo el ataque por redes sociales. Corresponsal Sara Canals, buenos días. Buenos días. El agresor ha sido un joven de 23 años con estudios económicos y que con un rifle mató a 5 personas en el banco donde trabajaba y donde le habrían despedido recientemente, según apuntan algunos medios, y todo ello mientras lo retransmitía en su cuenta de Instagram. Así lo detallaba ayer la policía local, que destacó también la rápida reacción de los agentes. Officers were on scene within 3 minutes. Que tardaron 3 minutos en llegar al tiroteo y neutralizar al agresor. De no ser así, las autoridades de Louisville, Kentucky, aseguran que el número de víctimas podría haber sido mucho mayor. Mientras tanto, se sigue investigando el motivo del ataque con la ayuda del FBI, mientras 9 heridos se recuperan en el hospital, 2 de ellos en estado crítico. Un tiroteo que ha afectado particularmente al gobernador de Kentucky tras perder a uno de sus mejores amigos. This is awful. I have a very close friend that didn't make it today. Y que ha vuelto a dejarnos la misma reacción del presidente Biden, la de exigir al Congreso una política más estricta para el control de armas. Nos vamos hoy hasta Andalucía. En Radio Sevilla está Diego Suárez. Buenos días. Buenos días, Ángeles. Y a Baleares, en Radio Mallorca, Peter Chernokoyev. Buen día. Buenos días. Para conocer noticias del ámbito local destacadas de las últimas horas, y una de ellas, Diego, es una fotografía, una imagen que yo creo que ha dado la vuelta al mundo, de una nazarena de Sanlúcar dando el pecho a su bebé. Yo no sé si al terminar o durante la procesión. Sí, después de la procesión, es una de las imágenes más bellas que nos ha dejado la Semana Santa andaluza. Es una nazarena de la Hermandad del Cautivo de Sanlúcar de Barrameda, amamantando a su bebé después de procesionar. Esa imagen, como dices, Ángel, se ha dado la vuelta al mundo. La ha tomado José Jiménez. En ella aparece María, que es nieta de los fundadores de la hermandad, sentada en una silla frente a los pasos. Una vez recogida la cofradía, está alimentando a su bebé, que se llama Alan, y Soco López en Canal Sur Televisión habló con ella y le explicó que sus abuelos fundaron la hermandad y ella quería hacerles este homenaje. Entonces mi abuela estaba aquí todo el día
y entonces pues dio de mamar a todos sus hijos, entre ellos mi padre, aquí en este mismo lugar. Y bueno, 75 años más tarde, su nieta, tras procesionar, amamanta a su bisnieto en este mismo lugar que ellos crearon. Es una reivindicación de la lactancia materna que pueda hacerse cuando y donde sea necesario. El fotógrafo, desde luego, no esperaba tal repercusión y Alan, lo que sí podrá decir Ángeles es que esto de ser cofrade pues lo ha mamado. Lo ha mamado, esto lo ha mamado, exacto. Pero no es un gesto buscado porque toda la familia había mamado lo de ser cofrade, como explicaba ella. Peter, un farmacéutico sancionado porque no se presentaba en la farmacia. Así es, 6.000 euros incluso la sanción. Se le ha abierto un expediente sancionador ante la ausencia del profesional. Se le sumaba también que el responsable de la oficina había cedido el piso superior del establecimiento a un centro de estética sin haber comunicado la modificación a las autoridades, con lo que sumaba otra infracción más. El farmacéutico se defiende y dice que se había tratado de una situación de una incapacidad temporal de los titulares del establecimiento y recuerda que él no tiene potestad para alterar el horario de la oficina ni para cerrarla. Sin embargo, añade el juez que no está permitido que la farmacia esté 3 días sin farmacéutico. Y sobre la modificación de la oficina, la sentencia señala que cualquier cambio necesita de un procedimiento de autorización previo por parte de la Consejería, siempre que afecte a los accesos, algo que no se realizó en este caso. Farmacéutico espabilado. Diego, Peter, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es una recomendación de Pepa Blanes, que hoy nos propone un trabajo del periodista Jacobo Rivero, un trabajo en el que repasa la transformación de la sociedad española a través de un equipo de baloncesto. ¿Se puede contar la historia reciente de España a través del deporte? Se puede. Coger un poco la lógica de los episodios nacionales, ¿no? Y de alguna forma contar los últimos 40 años de España a través del Ramiro de Maeztu, porque yo creo que es uno de los institutos así como emblema, ¿no?, de la ciudad de Madrid. El periodista y escritor Jacobo Rivero coge el Estudiantes, el equipo de baloncesto del Colegio Ramiro de Maeztu, un emblema en Madrid, para contar la evolución de la sociedad española del tardofranquismo, la transición y la democracia hasta estos locos 20 que vivimos. Lo hace en Dicen que ha muerto Garibaldi, uno de los episodios galdosianos de la editorial Lengua de Trapo. Lo que trata de contar el libro es un poco el ambiente que se vivió en el Ramiro a finales de los 70, principios de los 80, la transición, ¿no?, por una generación que no había luchado contra el franquismo ni que tampoco había participado un poco de las glorias del franquismo, ¿no? El peso de Galdós, pero también influencias de la novela negra de Vázquez Montalbán, pesan en esta historia que empieza con un asesinato, el cuerpo de un muerto, un tipo vinculado al baloncesto y a la extrema derecha, que aparece en el Polideportivo Magariños de Madrid. 2 policías tiran del hilo y descubren una trama vinculada a la corrupción, al incendio en el Palacio de los Deportes de Madrid, el baloncesto, los tentáculos de la extrema derecha y la historia reciente de nuestro país se dan la mano en esta novela en la que el escritor combina reportaje documental y ficción criminal. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.